Iglesia, buenas noches. Una bendición una vez más encontrarnos, pastor, con la iglesia para hablar de lo que más nos gusta, de Jesús nuestro Señor. Iglesia, dispongamos todo nuestro corazón, que el Señor quiera hablar preciosamente en esta noche, ¿verdad, pastor? Amén. Dios los continúe bendiciendo, amada iglesia, pastora, que Dios la llene de ricas bendiciones. Iglesia, es para nosotros un gran privilegio y una gran alegría saber que nos unimos para honrar y glorificar el nombre del que vive y reina para siempre, a nuestro Señor Jesucristo. Aquel que en la cruz del Calvario nos dio la libertad, en la cruz del Calvario nos dio esa bendición tan maravillosa de vida eterna a cada uno de nosotros. Y por eso es una alegría inmensa que nos unamos para decirte, Jesús, gracias por lo que hizo en la cruz. Y en esta noche gloriosa de este día miércoles, a la mitad de la semana, nos unimos nuevamente para tomar esas nuevas fuerzas ahí en su hogar, en el lugar donde se encuentra, donde está viendo esta palabra. Dios va a hablar a tu corazón, Dios va a hablar a tu vida. Y una de las maneras maravillosas que Dios nos regaló para comunicarnos con el Padre y nos exaltó, nos animó para que lo hiciéramos es la oración. Por eso dice, cuando oréis, decid Padre nuestro. Y nosotros tenemos un Padre en una paternidad tan maravillosa y podemos dirigirnos a Él con mucha alegría, con mucho gozo, con ese Padre que nos ama, con ese Padre que quiere todo a favor de nosotros. Por eso vamos a orar en esta noche para que Dios sea trayendo esas ricas bendiciones a nuestras vidas. Maravilloso Dios y Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias porque podemos presentarnos para que el poder glorioso de tu Santo Espíritu venga a nuestras vidas, a seguir ocupando ese primer lugar, siga llenando esas vasijas que están sedientas de ti. Hoy la iglesia, a la mitad de la semana, tenemos hambre, tenemos sed de ti, Señor. Por eso sacia, Señor, esa sed y esa hambre. Queremos venir delante de tu presencia, Señor del cielo, para pedirte que tu palabra venga a llenarnos a cada uno de nosotros, Señor, a darnos esa luz de guianza para lo que nosotros necesitamos emprender. Queremos pedirte esa dirección tuya, queremos pedirte ese desarrollo tan maravilloso que quieras a favor de cada uno de nosotros, que ya has presupuestado, que has declarado, que sabe que en este tiempo tenemos que ejecutar esa labor. Por eso queremos colocar nuestras vidas delante de tu presencia, mi Dios, para que sea el ejército del cielo guardándonos a cada uno de nosotros, guardando nuestras familias. Entregamos a ti en este momento toda carga, todo lo que nos distraía, para tener ese pleno conocimiento, Señor, de tener la atención hacia ti, ese conocimiento de tu palabra que venga a nuestras vidas, que haga de cada uno de nosotros corazones fértiles, corazones en los cuales tú dijiste, Señor, que caía en buena tierra. Esa buena tierra es un corazón que en este momento deja las aflicciones, deja las preocupaciones, deja todo lo que el hombre fuerte ha querido colocar de distracción, para tener nuestra vida centrada en ti en esta maravillosa hora, para decirte, Señor Jesús, ven a hablarnos, ven a fortalecernos, ven a hacer que cada uno de nosotros tengamos nuestras vidas dispuestas, Señor, a recibir esa llenura. Por eso en esta hora renunciamos al cansancio, renunciamos a la distracción, renunciamos a la pereza, renunciamos a toda adversidad que se ha levantado en contra de nuestras vidas, ese dolor en el cuerpo que impide que yo tenga la atención hacia Dios. Hoy renuncio, hoy declaro que por las llagas de Jesús soy sano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos que somos libres por el poder de la sangre de Jesús de Nazaret, y nuestra vida manifiesta ese poder que nos dio Jesús, que nos dijo: a libertad fuimos nosotros llamados, y recibimos esa libertad, Señor, en esta maravillosa hora, esa luz maravillosa, porque queremos ese pan de vida, que es la palabra que viene a favor de cada uno de nosotros. En la antigüedad le dio un maná, pero nosotros nos trajo el pan de vida, un pan maravilloso que hace que cada uno de nosotros nos fortalezcamos en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, te damos muchas gracias, Rey mío y Señor mío. Amén y amén. Amada iglesia,
Por favor, acompáñenme en la lectura de la palabra de Dios en el Evangelio según Juan, el discípulo amado, allí en el capítulo número 8, a partir del verso número 31. Vamos a leer la palabra de Dios para la gloria al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: y si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis mi muerte, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén y amén. Amén, qué maravillosa palabra que el Señor nos trae en esta noche, pastor. Amén. Iglesia, pues es una palabra hermosa de la cual un pasaje del cual nosotros hemos leído muchísimas veces, pero empieza el Señor dice que el Señor dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, él ya estaba hablando con ellos, estaba hablando con los judíos, y se suponía que ellos creían en él, que es lo que dice que ellos habían venido y creían en él. Pero la pregunta era: ¿cómo creían en Jesús? Creyeron en él, pero ¿creyeron a la manera que él estaba diciendo, a la palabra que estaba diciendo? ¿O creyeron a la manera que tal vez ellos querían interpretar en sus propios pensamientos, que es lo que está sucediendo acá? Porque nosotros vemos que cuando Jesús entabla una charla con ellos, dice la palabra que ellos se enojan muchas veces y que se pusieron bravos por ciertas cosas que les decía el Señor. Pero ahí es donde nosotros vemos que realmente ellos no habían creído en Jesús de la manera que Él les había dado, sino de la manera que ellos tal vez interpretaban. Por eso nosotros podemos ver y entender que la fe que nosotros realmente tenemos en Jesucristo es una fe que nosotros debemos ponerla en la palabra, porque Cristo es la palabra, el Señor Jesucristo es la palabra de Dios. Así que nosotros tenemos que empezar a creer como Dios dice que nosotros debemos hacer las cosas, y no como nosotros pensemos a nuestra manera. Hoy en día nosotros encontramos que la gente no quiere obedecer a Dios como Dios quiere, sino ellos quieren obedecer a Dios a su manera, quiere decir, quieren hacer a Dios como a su manera, quieren creer a su manera, y eso no es lo que quiere de nosotros el Señor, porque Él por eso nos ha dado su palabra, y por eso Jesús venía a enseñarles la palabra. Lamentablemente estaba hablando con gente que se suponía que conocía la palabra, que se suponía que había recibido la ley de Moisés, que estaban allá y que decían y declaraban ser hijos de Abraham, o sea, descendencia pura desde donde Dios había dado y repartido la bendición. Se supone que a ellos eran los que estaba hablando el Señor, pero ellos realmente sí, ellos estaban ahí y ellos decían tener todo el conocimiento, porque ellos creían que el conocimiento para ellos y la libertad era haber creído en la ley que le había dado Dios a Moisés. Sí, eso está bien, pero la palabra del Señor nos enseña que esa no era, porque cuando ellos decían que la gente no conocía la ley, eran ignorantes y eran malditos porque no conocían la ley. Pero eso no era lo que quería el Señor, porque ellos se quedaban en lo que dice la palabra, es que la mucha letra mata, mas el espíritu vivifica. Y ellos se quedaron fue en la letra, en la ley del pasado, porque ellos hacían a Dios a su manera, no como Dios les decía que deberían hacer las cosas, sino como a ellos realmente, podríamos utilizar la palabra, se les antojaba interpretar lo que Dios les decía o lo que Dios les estaba enseñando. Pero a ellos, a lo que Dios les estaba enseñando, a lo que Dios les estaba diciendo precisamente era eso. A ustedes quiero enseñarles la palabra, a ustedes que dicen conocer de Abraham, dicen conocer las promesas de Dios, entonces
quiero hablarles a ustedes precisamente. Y cuando nos habla precisamente, yo le decía, de la fe que nosotros debemos tener es en Jesús. Pero algo importante es que dice que les habla a los judíos que habían creído en Él y les dice algo importante, le dice: si vosotros, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces encontramos, yo puedo encontrar ahí, pastor, iglesia, encontramos algo de permanencia, diga permanencia, para que nosotros realmente podamos estar en el Señor, para que realmente nosotros podamos tener esa fe en el Señor, tiene que ser una fe permanente. Dios lo enseñó, Jesús lo enseñó de una forma y dijo: el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en varias partes, una cayó afuera en el camino, otra quedó en pedregales y otra quedó en espinos y otra quedó en buena tierra. Y dice que la primera, como cayó en caminos, dice que vino el diablo, las aves y se la llevaron, es decir, el diablo, pero dice que se la llevaron. ¿Por qué? Porque no entendieron cuando recibieron la palabra. Otra dice que otra parte de la palabra cayó entre pedregales y que dice que cayó, y como cayó en piedra, pues no tenía fundamento porque no tenía raíz y fue de corta duración, no duró mucho. Luego dice que otra parte de la semilla cayó en pedregal, en espinos, y los espinos la ahogaron, y nos muestra que los espinos son todos los problemas y las dificultades y las cosas que enfrenta la persona, y que cuando vienen esas circunstancias difíciles, entonces eso ahoga la palabra. Pero nos dice que la última parte, dice el Señor, que la última parte cayó, dice que se encuentra en buena tierra, dice la palabra, y que son esos de buena tierra, son los que cayeron en buena tierra, dice, son los de corazón bueno y recto, que retienen la palabra oída y dan fruto. Es decir, que retienen la palabra. Por eso hablamos de permanencia de la palabra en nosotros, porque fácilmente todos escucharon cuando hablamos de la semilla, de la parábola del sembrador, todos escucharon la palabra. El problema es cuáles son los que realmente dieron fruto, porque lo que el Señor estaba diciendo aquí era que necesitaba que dieran fruto, ¿verdad, pastor? Amén, amada pastora. Qué bendición tan gloriosa es saber que Jesús, de parte primeramente Dios, siempre ha querido desde el fundamento, desde el inicio de todas las cosas, la creación de todas las cosas, es estar con nosotros, estar con su creación. Y eso es lo que vino Jesús a hacer. Dice: si permanecéis en mí, tenemos que permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Y si permanecéis en mí, mi palabra tiene que permanecer también en cada uno de nosotros. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Es una manera muy maravillosa, amada pastora e iglesia, saber que nuestro Señor Jesucristo nos da una de las herramientas más importantes para nosotros estar pegados a la mano poderosa de Dios, estar obrando de acuerdo a lo que Él nos dijo, es permanecer en Él. Y el permanecer en Él sin conocimiento no es bueno, por eso tenemos que tener el conocimiento de la palabra. Por eso lo que la pastora acaba de declarar de la semilla, esa semilla importantísimo para nosotros es que caiga en buena tierra. Es importante, es decir, la escuchamos, la tenemos en nuestro corazón, la hacemos realidad en nuestra vida y hacemos que nosotros podamos ser esa iglesia, que tengamos ese fortalecimiento importantísimo en nosotros, hacer como los cristianos en Berea. Ellos, dice el apóstol Pablo, que ellos anotaban todo lo que el apóstol Pablo decía e iban y seguían investigando en casa. Nosotros todo lo que escuchemos es importante, como a Dios le agrada estar con nosotros, y cómo le agrada estar con nosotros cuando conocemos las cosas de Dios a través de la palabra. Y por eso ellos iban en Berea y estudiaban en casa, y ellos eran edificados grandemente y fueron instrumentos maravillosos de Dios. Nosotros como iglesia debemos ser buenos instrumentos de Dios cuando oímos la palabra, cuando estamos cerca de Jesús y oímos la palabra y la llevamos a nuestra vida y la hacemos primeramente nosotros. Claro que sí, es que nos está hablando la palabra precisamente de la permanencia, lo que nos decía el pastor. Es importante, iglesia, que nosotros preguntemos realmente dónde ha caído la palabra en nosotros. Hay varias partes donde nos muestra el Señor que Él dio palabra y la palabra cayó, pero lo que nosotros debemos es pensar dónde está esa palabra que dio nuestro Señor. Somos de los que permanecemos, porque cuando nosotros permanecemos en la palabra es porque estamos demostrando que tenemos una fe auténtica, pastor, porque
esa fe auténtica quiere decir que a pesar de las adversidades, a pesar de lo que ha pasado, ahí sigue la palabra morando en el corazón de la persona. Si no sigue morando con esa fidelidad, quiere decir que la persona no ha tenido una fe auténtica, es decir, que desde el principio no ha dispuesto su corazón para realmente obedecer al Señor y permanecer en Él, porque yo sé que nosotros leemos la palabra, pero la idea de Dios es que nosotros permanezcamos en lo que Él nos está diciendo. Muchas personas solamente se mueven, pastor, por emociones o por momentos. Ay, ahí me pareció chévere la prédica, pero cuando la prédica no te parece chévere, entonces no la pones en acción. Y la idea es que nosotros permanezcamos en la palabra, nos guste o no, nos guste o no nos guste la palabra, la idea es que nosotros la practiquemos, la idea es que nosotros permanezcamos en esa palabra que nos ha dado el Señor. Y Él les dice, sigue diciendo el Señor, que si permanecen en la palabra, ellos serán sus discípulos. Y hay algo que el Señor está buscando y urgentemente, pastor, en este tiempo, son discípulos, porque hay mucha gente que es simpatizante, es decir, hay mucha gente que va a las iglesias, les parece lindo lo del Señor, les dicen tan lindo que alaban, tan lindo que leen la palabra, tan lindo que adoran, pero ellos no tienen un compromiso verdadero con el Señor. Y lo que el Señor, Él no dijo, Él no dijo, quiero que ustedes sean simpatizantes, dijo, quiero que sean discípulos. Y recuerde que el discípulo, dice que el discípulo debe ser como su maestro. Para nosotros el maestro es Cristo. Y cuando nosotros queremos ser sus discípulos, queremos ser como Él fue aquí en la tierra, como Él actúa en la tierra. Así es que nosotros debemos ser para mostrar que realmente somos discípulos, esos discípulos que Él tiene y que quiere que permanezcan, el compromiso. Porque es lo que tiene un discípulo, pastor, un compromiso. Aquí que nosotros debemos tener todos un compromiso en la iglesia, un compromiso con el Señor primeramente, un compromiso de ser como Cristo, porque dice la palabra que el que dice que es de Cristo debe andar como Él anduvo, y eso quiere decir que quiere ser igual a su maestro, y eso es lo que quiere decir que quiere ser un discípulo, y eso es lo que significa un discípulo, que como yo le decía, pastor, hoy en día si hay cosas que necesitamos urgentemente en las iglesias es discípulos, discipulado, recibir discipulado, lo que decía el pastor, recibir el conocimiento para aprender y ponerlo en práctica, ¿verdad, pastor? Amén, amada pastora, qué tremenda palabra la que Dios nos regala en esta noche, una palabra importantísima. Dice la pastora que cuando nosotros escuchamos la palabra que nos gusta, esa es la que queremos hacer, pero la que no, toda la palabra de Dios tenemos que hacerla, tenemos que ser estos discípulos. Y la palabra de Dios, cuando la escuchamos en medio de la congregación, es importante porque nos edifica para enfrentarnos durante todos los tiempos de nuestra vida, en el área laboral, en el área familiar, donde nos encontremos. Dice nuestro Señor Jesucristo, si nosotros permanecemos en Él y mi palabra permanece en mí, en nosotros, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Un discípulo es el que aplica la palabra en medio de los problemas, el que aplica la palabra en medio de las dificultades, en los éxitos, en los momentos que estemos pasando, tenemos que aplicar la palabra. Por eso todo honor y gloria es para Él en medio de las circunstancias de nuestra vida, y sabemos que Él tiene cuidado con nosotros. Por eso es tan importante esa palabra, que va a traer libertad a nuestros corazones, porque si nosotros hacemos la palabra en cualquier lado, Dios está peleando por su palabra. Es la palabra de Dios la que rige el mundo, y nosotros, si nos acobijamos a la palabra, Dios pelea por nosotros. Amén. Y siguió diciendo el Señor y siguió hablándoles, y luego le dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Esa verdad que nosotros tenemos que conocer, que realmente esa verdad es Cristo. Dice la palabra en Juan 1:17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, Él es la verdad. Juan 14:6 dice la palabra, el mismo Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La verdad es Cristo, y nosotros entendemos que esa verdad, y conoceréis la verdad, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad que el Señor estaba diciendo, porque Él venía a revelarnos al Padre, porque Él venía a revelarnos a nuestro Padre Celestial y a unirnos a Él. Por eso Él dice que nadie puede ir al Padre sino por Jesucristo. Es decir, cuando Él muere en la cruz del Calvario, viene para darnos a nosotros esa entrada en el reino de los cielos y mostrarnos a nuestro Padre y conocer a nuestro Padre, que realmente hasta ese momento no lo habíamos conocido. Entonces
entonces viene a revelarnos todas las cosas de nuestro Padre y viene a mostrarnos cómo Él, como Hijo de Dios, hizo todas las cosas que el Señor le había dicho, y así es un ejemplo perfecto para nosotros, pastor, que debemos hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo que debemos hacerla. Cada día tenemos de llegar a su presencia y ser como Jesús fue, obediente al Señor, y nosotros estamos llamados precisamente a ser esas personas obedientes, a ser esos hijos obedientes para conocer la palabra, porque Cristo es la única verdad en la cual nosotros debemos tener el conocimiento, la palabra del Señor. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que una de las cosas importantes para nosotros es que debemos, dijo, y conoceréis. Así que lo más importante para nosotros es conocer esa verdad. La verdad, como estábamos diciendo, es Cristo, así que debemos conocerla. Pero ¿cómo conozco yo al Señor? Hay una urgencia en conocer a Jesús, porque muchos hablan de Jesús, pastor, hasta en las propias iglesias, pero no se conoce a Jesús. Y nosotros tenemos que conocer a Jesús, lo que Él nos dice, lo que Él quiera de nosotros, el propósito que ha puesto sobre nosotros, lo que Él quiere que nosotros realmente seamos. Pero para conocer al Señor, para conocer a alguien, necesitamos pasar tiempo con el Señor, pasar tiempo con Él en oración, pasar tiempo con Él en la palabra, pasar tiempo con Él, congregarnos, iglesia. Debemos conocer al Señor, quién es realmente, tener ese conocimiento en las diferentes áreas de nuestra vida. En la palabra del Señor nos dice en Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, es decir, porque ellos no conocieron a Dios. Se supone que debían conocerlo, pero ellos no lo conocieron, entonces resultaron haciendo lo que bien les parecía, lo que les agradaba solamente a ellos, pero realmente no conocían al Señor. Y es un tiempo donde nosotros debemos venir y conocer. Hay una necesidad grande de conocer a nuestro Señor Jesucristo y debemos esforzarnos por ello, ¿verdad, pastor? Amén, amada pastora. Iglesia, qué maravillosa bendición es saber que Jesús vino a liberarnos a cada uno de nosotros de la esclavitud que el hombre fuerte tenía en nuestras vidas, o la vida sin Cristo es una vida cautiva. Por eso Él dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad es tan maravillosa que viene a Jesús. Esa verdad es la que nos muestra al Padre. Esa verdad está en Dios. Dios es verdadero, Dios es justo, es veraz. Por eso es importantísimo para nosotros conocer ese camino que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Conociendo ese camino, esa verdad, nosotros podemos disfrutar una vida abundante aquí en la tierra. Es importante saber que Dios nos trajo para vivir cosas maravillosas y con las bendiciones gloriosas del cielo, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero el enemigo se quiere enseñorear, colocando tristeza, colocando amargura, colocando muchas ataduras, y mucha gente cree más a lo que dice un libro, mucha gente cree más a lo que dicen las personas que a lo que dice la palabra. Tenemos que creerle a la palabra, que es la que nos hace libre, creerle a la palabra, que es la que nos guía a recibir todas las cosas del Padre. Así es, y Él estaba diciendo que deberían conocer esa verdad, y esa verdad era Él mismo. Por eso estaba hablando que debían conocer en su palabra, debían conocerlo a Él personalmente, porque esa verdad les haría libres. Y entonces ellos inmediatamente se ofendieron, pastor, porque dijeron, ¿cuáles? ¿Qué? ¿Libres de qué? Si nosotros no somos esclavos, mírenos, no tenemos grillos, no tenemos cadenas, somos descendientes de Abraham, no tenemos por qué tener nada que nos encadene, no somos esclavos. Pero que realmente ellos miraban era de una manera diferente, porque Jesús les estaba enseñando Él quería enseñarles una verdadera libertad, y la libertad que Él estaba enseñando era la libertad espiritual. Pero como ellos todos los veían con los ojos físicos solamente, porque vivían de apariencias, entonces no entendían que era este mundo espiritual, esta libertad espiritual que el Señor los estaba trayendo. Por eso se enfurecieron y dijeron que eran hijos de Abraham y que nunca habían sido esclavos. Y es mentira, pastor, porque ellos sí habían sido esclavos. En ese momento eran esclavos del pueblo romano, habían sido esclavos de los sirios y de muchos pueblos de Babilonia, habían sido esclavos, pero ellos no alcanzaban a detectar las cosas. Pero lo que realmente Jesús les estaba diciendo era que ellos iban a ser libres en el ámbito espiritual. Y por eso le dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esa libertad que ellos les ofrecían era, como estábamos hablando, en lo espiritual. La esclavitud ¿de qué? Del pecado, porque ahí más adelante podemos nosotros leer, dice que si alguno practica el pecado, dice que es esclavo del pecado, porque el pecado esclaviza. El problema es que a veces nosotros no entendemos qué es la libertad que quiere darnos Jesús de esa esclavitud
que viene a ser el pecado, porque el pecado esclaviza a un ser humano, el pecado doblega, el pecado casi que podríamos decir que obliga a un ser humano a hacer algo que es incorrecto. Pecados de los cuales muchos de nosotros tenemos, muchos de los cuales dice la palabra del Señor, dicen creer en el Señor y estar en las iglesias, pero realmente no practican la palabra, no son obedientes al Señor, sino son obedientes al pecado. En nosotros podemos encontrar muchas clases de pecado, porque cuando a veces hablamos, recuerde que el pecado es el chisme, la murmuración, el orgullo, la rebeldía, la ira, el enojo, los pecados sexuales, la esclavitud sexual es como el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, que es pecado, el lesbianismo, cosas de las cuales nosotros vemos que nos ofrece el sistema y que realmente son pecados. Iglesia, porque el sistema le dice al mundo, haz lo que tú quieras, porque la libertad que ofrece el sistema es una libertad totalmente diferente, es una libertad que ellos, es que con eso mismo se esclavizan ellos, porque son esclavos de sus mismas pasiones, de sus mismos pecados. Eso no se llama libertad, eso se llama libertinaje. Nosotros somos libres cuando obedecemos la palabra, porque Jesús es la palabra y Jesús es la verdad, la única verdad, la verdad absoluta de ir a la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él quiere libertarnos de los pecados, Él quiere que nosotros haya la libertad, que no seamos esclavos de los vicios, esclavos de las drogas, porque es que el pecado es que adormece a la persona, yo le decía, esclaviza a la persona y termina llevando a un ser humano a la destrucción. Y muchas veces la gente, por estar en las iglesias, piensa que está totalmente libre. No, hay cosas en las cuales nos esclavizan. A veces los chismes, ¿cuántos vienen problemas, pastor, metidos en chismes como el cuento? Porque son esclavos de la lengua, esclavos del chisme, y lo que Dios quiere es precisamente hacernos libres de eso, ya que nosotros conocemos la palabra y el único que puede libertarnos es Jesús. Para eso vino el Señor, a morir en la cruz del Calvario, para darnos esa libertad que nosotros podemos tener, ¿verdad, pastor? Amén, amada pastora. Y es tan importante ver ese punto que toca la pastora, que las personas a veces acolitan o permiten que el pecado esté en medio de su casa o cerca de su casa o en medio de los amigos y esas cosas. Y normalmente dice la palabra del Señor, en la libertad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que si sabéis hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, la palabra es lo bueno, la palabra es verdadera, la palabra nos hace libres, y si sabemos nosotros hacer eso y acolitamos otras cosas, es decir, nosotros no es que nos pongamos a pelear contra ellos, pero sí es importante colocar nuestro punto de vista como en Cristo, que nos hizo libres, también que ellos pueden ser libres si dejan que Cristo obre en el corazón de ellos, pero no permitir y decirle yo apoyo ese pecado, porque la persona que apoya ese pecado se convierte en pecador también. Por eso es importantísimo nosotros saber que las cosas que Dios nos ha dado es una libertad para nosotros y también nuestro comportamiento con las demás personas. Claro que sí, es que nosotros por eso tenemos que entender, le decía que el sistema nos ofrece algo que se llama, entre comillas, libertad, pero se llama libertinaje. Por eso encontramos la famosa libertad de géneros, donde el hombre puede ser lo que quiera su parte sexual, cuando el Señor, la Biblia, que es la única verdad, nos enseña que hay un hombre, que el Señor hizo un hombre y una mujer, no cosas diferentes. Entonces es donde nosotros tenemos que empezar a creer lo que dice la palabra del Señor, no lo que el mundo ni lo que el sistema nos ofrece, porque cuando el sistema nos dice algo es para esclavizarnos, pero cuando Jesús nos dice algo a través de su palabra es para hacernos libres, porque cuando nosotros conocemos la verdad, cuando nosotros conocemos la verdadera palabra que es la Biblia, la palabra del Señor, es cuando realmente nosotros somos libres. Dice la palabra, Romanos 6, 17 y 18 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos de pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados de pecado y vinisteis a ser siervos de la justicia. Es decir, cuando nosotros venimos a Cristo y obedecemos la palabra del Señor, somos libres del pecado.
¿sí? Somos libres. Esa es la verdadera libertad. Cuando nosotros hacemos de la palabra del Señor nuestra norma de vida, es cuando realmente nosotros somos libertados, porque debemos ser libres es en ese ámbito espiritual, en donde solo el Señor pudo pagar el precio para que nosotros tengamos esa libertad. En Cristo Jesús somos libres, pastor, pero nosotros para eso tenemos que permanecer. Dice la palabra que permanezcamos en la libertad a la cual Jesús nos ha llamado, y en esa libertad nosotros permanecemos si tenemos la palabra, si obedecemos la palabra, si hacemos de la palabra nuestra norma de vida cada día. Y es que para nosotros realmente tener la verdadera libertad tenemos que someternos a la palabra, tenemos que conocer la palabra de Dios y tenemos que obedecer a la palabra del Señor. Pero un momento, iglesia, no lo que a mí me parece, sino lo que el Señor dice a través de su palabra. Ahí es donde nosotros realmente, si obedecemos, somos realmente libres. Por eso tenemos que reconocer dentro de nosotros, iglesia, qué es lo que nos está esclavizando, qué pecado hay dentro de nosotros que realmente nos está esclavizando. Y lo primero para nosotros ser libre es que tenemos que reconocer que hay pecado en nosotros, que ese pecado nos esclaviza, que ese pecado nos domina. Entonces, cuando nosotros reconocemos, entonces nos damos cuenta que solamente el Señor nos puede libertar a través de su sangre preciosa, nos puede limpiar y nos puede cambiar. Pero es la única manera como realmente nosotros podemos llegar a ser libres de pecado, iglesia. Así que yo les invito que en este momento usted cierre sus ojos y piense en aquello que todavía lo esclaviza, porque la palabra de Dios es para nosotros, para los que hemos creído, iglesia. Y yo creo que en este momento usted le diga: Señor, ayúdame, porque tal vez hay algo en su corazón que lo esclaviza, que lo somete, que quiere doblegarlo a hacer las cosas que están destruyendo su vida, y que en esta hora es tiempo de que usted le diga: Señor, yo quiero que tú me hagas libre, Señor. Y es tiempo de confesar. Nosotros debemos confesar nuestro pecado para empezar por la libertad. Y uno empieza a confesar el pecado delante del Señor y decirle: Señor, es que esto es lo que me esclaviza, ayúdame, Señor. Tú me estás diciendo que conoceré la verdad y la verdad me hará libre, y tú eres la verdad absoluta está en ti, Señor Jesús. Ayúdame a conocer cada día tu palabra, ayúdame a amar tu palabra, ayúdame a pasar tiempo contigo y a conocerte cada día de mi vida, para poder libertarme de aquellas cosas que me doblegan, de aquellas cosas que me dominan, Señor, porque tú quieres que yo sea libre, tú quieres que yo me levante y pueda ser dirigido por el poder del Espíritu Santo, y sea Él el que me gobierne y no el pecado. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a libertarnos, ayúdanos. Tú eres el único que puede libertarnos de esa esclavitud que muchas veces, Señor, viene, que es el pecado. Ayúdanos y levántanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad, pastor? Amén. Qué tremenda bendición que Dios nos regala de libertad a cada uno de nosotros. Si confesamos, es importante confesar. La persona que no confiesa pues queda cautiva, porque aparentemente no quiere sacar eso, y Jesús respeta el libre albedrío. La decisión de cada persona Él la respeta. Por eso es tan importante para nosotros sacar, declarar, renunciar, decirle: Señor, yo estoy en este punto de mi vida actuando mal, esta área de mi vida falta ser transformada, renovada, cambiada, y Jesús lo hace. Pero necesitamos confiar, como cuando se acerca aquel hombre a Jesús que estaba ciego, y Jesús le dice: ¿qué quiere que le haga? Por eso él necesita confesar que no está de acuerdo con la adversidad que está practicando, si es pecado, si es una enfermedad, lo que sea y esté mal en la vida del hombre o la mujer que cree en Jesús, es necesario confesar. Al confesarlo, entonces inmediatamente sacamos toda adversidad de nuestra vida. Eso es tan maravilloso, que podamos practicar esta hermosa palabra que Dios nos regala en esta noche. Vamos a pactar también pactando con el Señor. Una ofrenda es algo que nosotros debemos hacerlo con alegría, no es por obligación, porque la persona lo puede hacer por obligación, pero no tiene el éxito o la bendición del propósito de Dios por el cual fue hecha.
Cuando uno lo hace con alegría, Dios dice que ama al dador alegre. Tenemos que hacerlo con alegría, tenemos que hacer lo mejor para el Señor. Cuando lo hacemos lo mejor para el Señor, Dios ve que nosotros lo honramos a Él, y por eso es importante ofrendar al Señor, dar nuestros pactos, nuestros diezmos al Señor, y Dios respalda nuestra vida financiera también. Padre y maravilloso Dios, te damos muchas gracias por esta ofrenda, esta primicia, este pacto que hoy colocamos delante de tu presencia. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, por cada uno de nosotros que tenemos fe en ti, porque tú dices que somos ricos conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te regalas sabiduría, ciencia, conocimiento, entendimiento para seguir abarcando y desarrollando el don, el talento y la habilidad en todo lo que tú has declarado para nosotros. También trae una libertad de nuestras finanzas, porque conocemos la verdad, y la verdad es Cristo, que rompe la ruina, miseria, pobreza, escasez, robo, engaño. Por eso trae la bendición gloriosa a favor de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, para nosotros es un gran privilegio poderlos invitar para que nos acompañe el próximo domingo, y traiga a un invitado aquí a que nos acompañe a las 9 de la mañana a participar de una reunión gloriosa. Hemos pasado domingos maravillosos donde la gloria del Señor llena esta casa, donde vayan una palabra poderosa que nos edifica para enfrentar todas las circunstancias, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y la verdad es la palabra de Dios. Que la maravillosa paz del Señor esté contigo. Amén, iglesia. No olvidemos que la única manera que podemos ser libres es conociendo a Jesús, buscándole y obedeciéndole su palabra. Bendiciones, iglesia.